Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias también porque nos permites reunirnos, poder cantarte y ahora también poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido que obres en mí, tanto como en mis hermanos también, y que tu palabra nos ayude hoy. Ayúdanos a comunicarla de la mejor forma posible. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en Filemón. Hoy vamos a tomar desde el versículo 17 hasta el 25. Es la tercera parte y la última de nuestra enseñanza en este libro. Y vamos a leerla toda. Dice así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por voluntad propia, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano y yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. En los anteriores mensajes vimos, en el primero vimos los 7 primeros versículos. Vimos el saludo de Pablo a Filemón, a Apia y a la iglesia que se reúne en su casa. Y también vimos que
él menciona que ellos son muy amados y en especial en el 4 comienza a describir lo que estaba recibiendo de Filemón, del testimonio de Filemón. Y él da gracia en sus oraciones por él, por su amor y su fe. Y también habla de la comunión que había en la iglesia, lo bien que él estaba trabajando, haciendo la obra, recibiendo y sobre todo confortando los corazones de los santos. Y en el segundo mensaje vimos también desde el 8 hasta el 16. Y esto era Pablo haciendo de mediador entre Filemón y Onésimo. Y vimos que también él estaba enviando a Onésimo para que Filemón le recibiera, le perdonara y también lo incluyera en la iglesia. Y un detalle importante también fue que vimos que Onésimo era prácticamente como Pablo en persona ante Filemón, que lo recibiera de la misma forma que lo recibiría a él. Y parte también de esto en el versículo 15 vimos, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, dice, para que lo volvieras a recibir para siempre. Pablo entendía que todo esto tenía un propósito y creo que Pablo sabía que ese propósito iba a ser muy grande. Y en la primera parte de mi mensaje hoy es el perdón. El título es Esperanza y confianza. Desde el versículo 17 al 18 dice así: Si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Estaba pensando qué podría significar ser compañero de Pablo, porque él dice aquí, si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y Filemón era un colaborador de Pablo, y yo entiendo que Filemón conocía también muy bien a Pablo, sabía el trasfondo de Pablo, cómo llegó al Evangelio y qué estaba haciendo Pablo en su vida anterior también. Y para eso quisiera mostrarle o que abran sus Biblias en 2 Corintios para ver algo de lo que significa ser compañero de Pablo. En 2 Corintios 11, desde el versículo 23 al 31. Dice así: ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia con viajes en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Aunque en estos versículos que acabamos de leer era Pablo defendiendo su apostolado,
pero también a la vez muestra lo que Pablo tenía que atravesar por el Evangelio para llevarlo a otros, por el cuidado también de las iglesias. Y creo que también esto le trae a Filemón un contraste en lo que él está haciendo y en la situación que Filemón está. Y es como que si de manera indirecta le estuviera diciendo todo lo contrario a Filemón. Filemón, tú te encuentras bien, estás en casa, estás sirviendo con hermanos ahí, todo está marchando bien. Y para mí eso me hacía pensar mucho cómo el Señor está guiando todo este proceso de recibir a Onésimo y también el proceso de integrarlo ahora a la familia, a la iglesia, y lo está haciendo de una forma que quizás para mí en mi cabeza no cabía, la forma esta de poder ver cómo resolver situaciones difíciles. Y, y ahí fue donde también me encontré a la medida que leía esto de la providencia de Dios o la providencia divina. Y bueno, pegó mucho en mi mente y sigue ahí todavía el entender cómo Dios va encauzando las cosas por un fin mayor que es su voluntad de Él y sus planes, pero en eso nos agrega a nosotros y nos agrega aún con dificultades, con deudas y con nuestro pecado, pero que los va a tratar. Así que aquí vemos esa parte de lo que significa ser compañero de Pablo. Y bueno, en el versículo 18 muestra que Filemón, a Onésimo, perdón, dice, si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Bueno, es obvio, ¿no? Que Onésimo le había perjudicado a Filemón. Y más probable, como lo dice aquí, era que él había robado algo. Y, y por eso también nos lleva a pensar de que no fue poco lo que robó, no fue mucho. Pero también nos muestra a Pablo diciendo, cárgalo a mi cuenta. Ahora, en esta parte de cárgalo a mi cuenta, reflexionaba mucho y trataba de entender por qué dice Pablo eso. Y es importante a la medida que vamos también llevando en el libro de Ruth los jueves, el estudio, me voy dando cuenta de que eh, el compartir el Evangelio, que otro crea y saber su condición que necesita el Evangelio también, cuánto se le ha perdonado, nos vuelve, por así decirlo, deudores espirituales. Alguien nos predicó el Evangelio en una gran necesidad y le conocimos al Señor y ahora nuestra deuda también es hacer lo mismo, predicar el Evangelio, pero no solamente predicarlo, ¿no? También incluye el perdón, el hacer de mediador, poder interceder por otro hermano. Y yo escribí algo que quiero compartirles. Es un pensamiento que me vino al poder ir leyendo todos estos versículos. Es esto. Es cuando vemos nuestra verdadera condición que podemos ver claramente nuestra necesidad de perdón. Que así como alguien tuvo que pagar nuestra cuenta infinita para que podamos ser perdonados, nosotros debemos ser cristianos que perdonan aunque hacerlo implique pagar un alto precio. En el Antiguo Testamento, el Señor instituyó que había castigo para el pecado. Había castigos diferentes para los que robaban, el devolver,
Para los que mataban también había un castigo de muerte, si no incluía accidente en ese caso, pero siempre había que pagar la culpa, había que pagar la deuda. Y viendo todo esto que Pablo está haciendo, él primero ha preparado el corazón de Filemón y le ha mostrado cuánta bendición el Señor ha derramado sobre él y cuánto también de Filemón estaba bendiciendo a los demás. Y eso me lleva a pensar de que cuando vemos nuestra verdadera condición, la necesidad que tenemos, no es para que nos sintamos, yo lo veía así, ¿no? Como que, uy, ya, yo no sirvo para nada, como el Señor pudo fijarse en mí, sino que vayamos un pasito más adelante y ver la gran, maravillosa gracia del Señor alcanzándonos a nosotros, que no, uno, que no podemos pagar nuestra cuenta, uno, segundo, que pecamos contra alguien infinitamente grande que no cabe en nuestra mente, pero que Él tiene que descender, que Él tiene que tomar nuestra naturaleza, tomar un cuerpo humano, venir y vivir la vida que no podemos vivir nosotros, para que podamos tener una vida que, que realmente no la merecemos, que realmente no está en nosotros el poder nunca alcanzarla. La segunda parte de mi sermón es las características de alguien que perdona. Está en el versículo 19 hasta el 21. Dice, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y en esta parte dice que Pablo, de su mano, él escribe esta parte, yo lo pagaré. Y en ese tiempo, Pablo, bueno, en muchas circunstancias ocupaba a alguien que les pudiera escribir las cartas, un amanuense. Pero había también momentos donde él estaba dictando su carta, donde él con su propia letra escribe una parte de ella. Y eso es lo que está diciendo aquí. Yo con mi propia mano yo lo pagaré para que Filemón pueda ver, o al menos yo lo imagino así, que para que Filemón pueda ver que esto es algo muy personal, es para que pueda ver la seriedad que hay en esto que Pablo está pidiendo y que también va a esperar. Y lo que está aquí, la segunda parte dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Am, es un poco complicado entender te me debes a mí, pero lo que el contexto nos sugiere es que Pablo eh, le predicó el Evangelio a Filemón y de esa forma Filemón creyó. Y en ese sentido también Filemón tiene una deuda con Pablo, pero esa no era una deuda de dinero o de que Filemón hubiera hecho algo contra Pablo, sino era una deuda espiritual del Evangelio, cosa que no tiene un precio muy alto que nadie puede pagarlo. Y eso le está diciendo Pablo a Filemón, mira Filemón, yo te llevé aquello, el Evangelio, que tú nunca hubieras podido pagarlo o nunca pudieras haberlo adquirido. Y yo te lo llevé, te lo compartí, te lo expliqué y tú creíste. Y esa es la deuda que a mí me lleva a pensar de que todos somos deudores espirituales. Y Martín Lutero decía que todos somos onésimos. Que, y, y es especial, ¿no? Porque
los jueves, no digo los jueves, sino que una vez al mes se está planeando salir a evangelizar. Y, y en mi mente estaba esta parte de este texto. Ah, ¿Cuántos van a creer? ¿Cuántos van a poder aceptar el Evangelio, arrepentirse y luego vivir el Evangelio, ¿no? Y van a entender que su situación, que ellos tienen una deuda con el Señor y que no la podían pagar, pero que el Señor tuvo que pagarlo, nuestro Señor Jesús. Y para mí es de mucho ánimo saber de que esta es una de las mejores deudas que tenemos, porque por decirlo así, no nos, como las deudas materiales no nos dejan dormir, nos llena de ansiedad, de preocupación, el corazón funciona mal y comienzan otras cosas a funcionar mal, sino que esta deuda es más bien como que debemos hacer algo solamente por agradecimiento, porque no podemos pagarlo, que podemos hacer algo porque se nos ha salvado de una forma muy grande y que lo menos que podríamos hacer es compartir el Evangelio para que otros lo conozcan. Y entre las características yo anoté aquí algunas, la, comenzando con esta, como Pablo, como Pablo, nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio del perdón. Y en esta parte estaba recordando la primera vez que compartí un estudio pequeño en el grupo de varones, en la oración del Padre Nuestro, de perdónanos nuestras deudas. Y yo leí algo que se me quedó en la mente. No la entendí muy bien hasta entonces, y era que el que perdona paga el precio. Y yo no sabía muy bien todavía a qué se refería completamente. Y aquí vamos a ir viendo eso porque trata de justamente de eso. Trata de que Filemón tiene que perdonar a Onésimo, pero también tiene que ver que Onésimo le debe una deuda grande y que él no puede pagar y que alguien tuvo que pagarlo. Y así que Pablo puede pagar la deuda o Onésimo puede perdonar, pero eso incluye sí o sí que uno de los dos pague. Pablo pagando en dinero y Filemón eh, aceptando que perdió, que a él le robó y que le va a perdonar. Otro tengo es, todos los que hemos sido perdonados también somos deudores de perdón. Siguiendo, cuando perdonamos es como un refrigerio. Solo imagínate caminar bajo el sol abrasador en un lugar desierto y sin agua. Pero luego te encuentras con un manantial de agua pura y fresca, que no solo puedes beber tú, sino todos los que tengan sed. Alguien que perdona es obediente. No solo obedece en cosas sencillas, sino también en las que son muy difíciles. Ahora aquí en esta parte de la obediencia pensaba más en Filemón y en Onésimo. Onésimo se había, por decirlo así, convertido allá donde estaba Pablo, en su prisión domiciliaria, y Onésimo siente convicción de su pecado y ve la realidad de su pecado también al reconocer de que yo le robé a alguien allá y yo tengo que pagar eso. Y, y entonces yo creo que Pablo hablan sobre eso y me imagino, ¿no? Le preguntaría a Onésimo, Onésimo, ¿de verdad quieres ir allá? ¿Quieres arreglar las cosas? Y Onésimo le dice, sí, pero tú sabes, la condición que estoy no puedo pagarla y no sé cómo llegar también con él. Y al ver el desarrollo de toda la carta, yo solo imagino a Pablo ahí, tal vez
acariciando sus bigotes y mirándole, ¿no? A Onésimo. Y yo le veo con un corazón a Pablo de amor, de misericordia y decir, vas por buen camino en su pensamiento, ¿no? Y, y en esto yo estaba recordando el día que llegué aquí a la iglesia, pensando en el compañerismo. Fue muy especial. Recuerdo mucho del compañerismo, la atención, pero algo que disfrutaba mucho realmente y disfruto también eh, era verle a Zoe. Fue la primera amiga que tuve, por decirlo así, porque me hablaba como si nada y yo decía, si supiera en qué condición he venido aquí, ni siquiera me hubiera visto, ¿no? Pero el hecho de verle y de saludarle, o de que ella me salude con una sonrisa siempre, me ponía a pensar. Yo decía, para mí era como un refrigerio, era como que el Señor estuviera viéndome y me estuviera abrazando a través de ella. Y es hermoso ver cómo el compañerismo se nota en detalles muy pequeños, o al menos yo lo percibo así en las cosas. Otro punto que tengo que anoté también en las características, alguien que perdona, esto ya lo leí, alguien que perdona está dispuesto a hacer aún más de lo que se le pide. Eh, Cuando vamos entendiendo mejor el Evangelio, vamos a entender también esta parte de que vamos a hacer más de lo que se nos pide. Y es porque vamos entendiendo cómo el Señor obró un plan tan maravilloso, cómo no escatimó a su propio Hijo y cómo Él resuelve todos estos asuntos en nuestra vida, pensando en el jardín del Edén, su creación, todo maravilloso, crea a Adán, crea a Eva, y todo va bien hasta que aparece la serpiente, engaña a Eva, y bueno, y a través de Eva también el esposo le sigue, ¿no? Y yo veía, ¿por qué el Señor tan perfecto, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, pudiera hacer así las cosas, ¿no? Nosotros tratamos de hacer las cosas que salgan lo mejor posible. Tratamos de no equivocarnos, de no correr riesgos innecesarios y tratamos de tener todo ordenado. Pedimos consejo de aquí y de allá para que todo salga bien y yo me ponía a contrastar esto con Dios perfecto, que hace su creación perfecta y luego pareciera que toda esa perfección fue para nada. Pero a medida que vamos avanzando, vamos entendiendo poquito de esa gran sabiduría que el Señor tiene. Y hay un libro que he escuchado mucho de él, pero no he podido leerlo todavía, y es de la providencia de Dios, de John Piper, que supuestamente todos los que comentan es un libro muy largo, pero que sí vale la pena, porque tiene un panorama amplio de cómo el Señor va obrando en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos. Ahora, aquí anoté algunas preguntas, dice. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a pagar un alto precio por el perdón de otro? ¿Las características de alguien que perdona son partes de tu vida diaria? Y eso es para que puedan ir reflexionando. Y en el versículo 21 dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Este aún más también
algo que me llamó la atención al escuchar un estudio y el pastor explicaba una parte de aún más en el Evangelio. Y yo tenía una vaga idea de este aún más. Y yo veía que llegamos al Evangelio y en mis comienzos, ¿no? Y era que se arreglaba todo y que de ahí para adelante solo iban a venir cosas buenas, alegría con el Señor, pero no es así, ¿no? Este aún más es como que pensemos, digamos, en el matrimonio, lo explicaba él así, y él decía, el matrimonio es algo muy bueno, creado por Dios, pero no es aún más. O piensa en cualquier otro placer que a ti te guste o lo disfrutes, pero este aún más está arriba de él, dice. Y este aún más es la manera del Señor haciendo las cosas. Y es los cielos nuevos, la tierra nueva que uno ni siquiera en la mente nuestra puede imaginarse cómo será. Y son las cosas del reino. En especial, él decía, son las cosas del reino. Y esto es lo que Pablo entiende y esto le está diciendo a Filemón. Mira, inclusive en el perdón, ¿no? Es aún mucho más de lo que podemos entender cómo alguien pudo tan perfecto morir por seres humanos pecadores, ¿no? Y esa es la forma en que eh, Pablo le está transmitiendo a Filemón esta parte de aún más. Mi tercer punto es un gran compañerismo. Pablo tenía la confianza de reunirse con Filemón en su propia casa. Esta parte va desde el 22 al 25. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Creo que este deseo de Pablo de estar con Filemón no es simplemente que él extrañaba verle o reunirse con él de nuevo, porque imagínense a Pablo está durmiendo en una prisión, obviamente no era una cárcel en sí, pero no pudiera tener las comodidades que él desearía, porque tenía un vigilante y cualquier cosa sospechosa podía resultarle en problema a Pablo, ¿no? Pero ahora que él dice aquí, prepárame alojamiento, yo lo primero que se me vino a la mente, por decirlo así, carnal, fue que Pablo quería un descanso, quería unas vacaciones de él. Quería llegar ahí a la mansión de Filemón y decirle, y yo imagino el corazón de Filemón, si él sirve a los hermanos como lo está haciendo, ahora te imagínate cómo le va a servir a Pablo, ¿no? Sabiendo que viene de la cárcel, tal vez no comió bien, no durmió bien, y entonces ahí Filemón está en la mente diciendo a su esposa, ¿no? Ve preparando una habitación, la mejor que tenemos, y viene Pablo, hay que atenderlo bien, que descanse. Yo pensaba que ese era el propósito de Pablo, de decir, quiero un descanso, quiero tomarme estos días con él, renovar energías de nuevo, porque no digo que esté mal, ¿no? Pero en este tiempo es que estamos saturados de muchas cosas y está el pensamiento, no, necesito 3 días allá en tal lugar a solas, o ir y navegar solo, y los que tienen familias con familias, y desconectarme del mundo, ¿no? Pero después el Señor va trabajando conmigo y a medida que iba leyendo el libro también, lo que logré entender es que en toda la introducción que Pablo
hace en esta carta habla de compañerismo, habla de la comunión, del consuelo, y lo que yo entiendo es que Pablo no viene solamente para tener un buen tiempo, sino que él viene para ver la hermosa obra que el Señor está haciendo, que ya comenzó allá con Onésimo y que también ha comenzado acá en la iglesia con Filemón y todo lo que se está haciendo ahí. Y él quiere ver, por decirlo así, aún más del Evangelio, que Onésimo pueda llegar a la iglesia y ver que el perdón, el recibirle, pudiera causar, o mejor dicho, va a causar que los demás lo vean y que vean también el poder que tiene el Evangelio, que no solamente lo puedes gritar cuando las cosas van bien, cuando todo está marchando bien, sino que también lo vas a anunciar aún más cuando llegue alguien que te falló, alguien que te hizo daño, pero que tú tienes en mente también que alguien mucho más grande que Pablo pagó en nuestra cuenta y que lo mínimo que se espera es que tú puedas recibir a alguien que te hizo un mal en lo económico, pero que también tengas en mente a alguien que te hizo un bien en lo espiritual y por la eternidad. Y ese pensamiento a mí me llenó de gozo de saber de que las situaciones son muy difíciles ahora. Yo me imaginaba que antes veía mucho este tema del comunismo y cómo se está transmitiendo y sus causas, sus efectos en los países. Y veía a Venezuela que ha caído. Pensé que Argentina iba a ser el próximo, pero las cosas están todavía ahí. Y después esperaba por nosotros, ¿no? Como está sucediendo hoy, pero eso era un plan, una vista meramente humana, sin contemplar a Dios lo que puede hacer en tiempos difíciles. Y, y entonces aquí ver a Onésimo llegar y uno decir, este tipo viene y quiere hacer las cosas bien, pero aquí Filemón, o sea, en este pedido tiene que aceptarlo y aceptar también que Pablo va a pagar la cuenta. O también en otro de los casos es perdonar, aunque nunca pueda pagarte la cuenta o aunque Pablo no lo hiciera, porque tenemos el antecedente de Jesucristo que nos perdonó. Y otra de las partes también que veía aquí era, lo anoté así, parece que Pablo ha hecho una mala inversión, que probablemente no hay ganancia, sino pérdida en lo material. Pero a veces, pero a Pablo no le importa perder para ganar. Pablo ganó y ganó mucho para con Dios. Este tipo de ganancia es la que realmente importa a la hora de perdonar. Y creo que lo que Pablo viene a ver es este tipo de ganancia. Eh, este tipo de que el Evangelio pueda transformar y que se pueda ver también, que pueda ser real en medio de la iglesia y, y me llevaba a pensar también mucho en, en lo que tenemos, en lo que podemos dar o en lo que hemos dado y, y ver que pareciera que no diera resultado, pero cuando estamos en el Señor, o sea, todas estas cosas van encauzando para algo mucho mayor. Y hace algún tiempo, am, creo que es del Señor, Él puso en mi corazón el hecho de percibir ciertas cosas en,
en cuanto a lo que se está haciendo en la iglesia y cada vez más voy entendiendo de que el Señor está trayendo un tiempo especial para nosotros como iglesia. Hemos comenzado con Andrada y a mí me confirmó más cuando se salió a evangelizar. Y yo digo, Señor, algo, algo grande viene, como dicen, ¿no? En el pentecostalismo y todo eso, pero no este grande de que vas a obtener la casa de tus sueños o el trabajo que quieres, no ese tipo de cosas, ¿no? Hay algo, por decirlo así, aún más grande que eso, sino es que el Señor está haciendo, está obrando, y yo le decía a mi esposa, una de las cosas que anhelo más, le digo, es que el Señor no me deje fuera de esto. Y es de mucho ánimo, hermanos. Sé que me falta mucho a mí por aprender, por madurar, pero el hecho de que tengamos un compañerismo, de que podamos salir con hermanos que están mucho más arriba que nosotros, poder aprender, poder también someternos a la disciplina, me lleva a pensar de que el cuidado del Señor está con nosotros y, y de que puede ser que la situación del país esté difícil, el dinero, el trabajo, el trabajo está muy difícil. Yo imaginaba un poco sobre el trabajo. No nos está llegando mucho trabajos en el taller y imaginaba al Señor, después de haber estudiado la carta de Filemón, le preguntaba al Señor eh, cuál era su plan en todo esto, en mi situación particular, ¿no? Cambiarme a otro trabajo, buscar nuevos horizontes, pero el Señor, bueno, dejó de un lado eso todavía y me muestra esta parte de la evangelización, del trabajo que debemos hacer, de la iglesia que tiene que crecer, que tiene que madurar. Y ayer inclusive se hablaba en la reunión de varones la importancia de permanecer, de tener paciencia. Y veía todo esto como que el Señor nos está encauzando para un propósito grande y ese grande yo creo que es que otros puedan conocerle y también que podamos recibir a otros que han fallado, que han pecado tal vez contra nosotros, contra la iglesia, pero es como si Él nos estuviera mostrando, primero poniéndonos a nosotros en el espejo para que podamos ver nuestra condición, ya sea particular como iglesia, y después mostrándonos a los que pueden venir. Y los que pueden venir mm, van a venir con muchas dificultades, tal vez van a necesitar perdón, van a necesitar de nuestro cuidado, de, de que nosotros podamos interceder también en muchas cosas con ellos para ayudarles en su crecimiento. Y, y veo eso, ¿no? Y tal vez puede que esté viendo cosas que no entienda, pero lo que sí se ve y es real es que el Señor está obrando. Y esta parte del compañerismo también reflexionaba un poco en cuanto Pablo hace mención al principio de Timoteo y aquí al final también hace mención de Epafras, también a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Bueno, Demas, yo quería pasarlo por alto, ¿no? Decir, hay que ponerlo en blanco, ¿no? Pero no, creo que no. Demas es un recordatorio para nosotros, ¿no? Como mencionaba el pastor Jaime ayer en el estudio, Demas
era un joven, un hombre que tenía, por decirlo así, mucho por delante y que tenía las aptitudes para hacer las cosas, pero terminó fallando, terminó, como dice, amando más al mundo y yéndose con ellos. Y eso me causaba un poco de temor a mí. No soy tan prometedor como él, ¿no? Pero yo decía, Señor, que yo no sé a dónde más, porque no quiero que tú comiences una obra y que a la mitad de camino yo quede fuera. Y, y pensaba mucho, y más en este tiempo, con algunas dificultades también que llevaba en casa y decía, Señor, a este paso parece que me puedo quedar en blanco también y no se mencione mi nombre cuando se abra el libro de la vida. Pero, pero es alentador para mí el hecho de pensar de que estamos aquí un día más, un domingo más puede ser, pero estamos aquí. Y eso es gracias a que el Señor nos sostiene, gracias a que hemos creído y le pido al Señor que nos ayude a creer aún más, que podamos seguir creciendo. Siempre los jueves, una de las cosas que me ayuda mucho y me anima es ver a los hermanos, poder traer sus oraciones, poder escuchar por qué cosas están atravesando, porque a veces están atravesando por cosas mucho más difíciles que la mía o que las nuestras, y cuando les escuchas dices, Señor, olvida esa parte de que ya no quiero seguir, ¿no? Hay que seguir. Y es muy alentador, hermanos, el poder ser parte de la iglesia, el poder tener el compañerismo de ustedes. Y mi oración es que el Señor continúe bendiciéndonos en ese sentido, de poder seguir creciendo, de que podamos vernos a la cara y que a medida que va pasando el tiempo, tal vez algunos salgan, otros se queden, pero ver que la obra del Señor está siendo hecha, ver que el Señor está obrando. Y una de mis oraciones, de mis deseos, yo le pido al Señor es, Señor, manténme en este lugar. Yo creo que tú puedes mantener a la iglesia. En la anterior iglesia que estuve cerró y eso me dejó muchas dudas a mí de decir, Señor, ¿será que nuestra iglesia puede cerrar en algún momento y otra vez hay que buscar otro lugar, comenzar de nuevo? Y yo le pedí al Señor, mantén a esta iglesia firme, mantén a los pastores firmes también. Y creo que el Señor está haciendo eso. Y nuestra esperanza es que el Evangelio pueda seguir creciendo, que ustedes también lo puedan seguir llevando. Y ya que estén, como decía anteriormente, en la posición de Filemón, en la posición de Onésimo o en la posición de Pablo, que cada cual pudiéramos tomar nuestro rol, tomar nuestra responsabilidad y hacerla de la mejor forma posible, de la mejor manera, porque todo es por el Evangelio. En algún momento se van a cruzar los caminos y uno va a encontrar un punto de reunión donde va a decir, wow, Señor, esto era lo que tenías para nosotros y no lo veíamos antes, pero permanecimos obedientes, permanecimos en compañerismo, continuamos juntos y tal vez Dios nos permita ver la obra crecer o nos lleve antes, pero es su obra, Él lo va a hacer. Y tal vez como Pablo nos quedaremos con el deseo de ver eso, de decir, yo quiero estar ahí. Y esto me llevaba a pensar también a que tal vez no lo veamos aquí, porque se necesita más de una vida para ver todo esto. Pero cuando estemos en la eternidad, poder encontrar personas que tal vez ni conozcamos y saber de que
nuestro trabajo de alguna forma influyó en alguien, nuestro compartir el Evangelio tocó a alguien en otro tiempo que no lo pudimos ver, pero la esperanza es que cuando estemos allá, como dice Pablo también, ¿no? Entenderemos muchas cosas. Y, y mi ánimo en este tiempo y mi confesión también es que yo hasta este momento no he tenido la pasión, no he tenido el coraje, el valor para compartir este evangelio o para decir, amigo o hermano, mira, estamos juntos, si hay que responder por algo, cuenta conmigo, yo puedo ayudarte en las posibilidades que tengo. No he hecho eso hasta ahora, pero le pido al Señor de que infunda en mí su gracia, como dice aquí al final, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y creo que sin la gracia del Señor no vamos a lograr espiritualmente nada. Así que yo quisiera que pudieran meditar más en lo que el Señor está haciendo en sus vidas, cómo las está conduciendo y, y que puedan tener gran expectación de que el Señor está en el control. Y esta carta permanece aquí de Filemón. La mayoría de los estudiosos, académicos dicen que está aquí porque Filemón perdonó. Estamos leyendo su nombre porque él decidió perdonar. Decidió perder también como Pablo para ganar. Y también uno de los ánimos es que podamos seguir perdiendo por el Señor. Tal vez hemos perdido tiempo con alguien, hemos perdido dinero con alguien y vemos que no va a haber devolución, no va a haber vuelta atrás, ¿no? Pero en el Señor nada es perdido. Y eso yo estoy aprendiendo ahora recién. Digo, Señor, si hubiera conocido mucho más esto antes, hubiera vivido distinto, ¿no? Pero esta es la provisión del Señor. Él lo quiso así y nosotros también tenemos responsabilidad, ¿no? No es que, ya que el Señor va a conducir todo, yo no tengo ninguna responsabilidad. Tenemos responsabilidad el de esforzarnos, en buscarla en su palabra, en animarnos unos a otros. Y una de las partes centrales también aquí en Filemón es la comunión. Él menciona la iglesia en su casa y ahora menciona también sus compañeros. Hipotéticamente pudieran imaginarse, Filemón no perdona. Y esto es como una cadena. Aquí está Pablo, Filemón, los colaboradores, y hay un eslabón más que si Filemón perdona, se va a unir también y es Onésimo. Ahora, imagínense que él no perdona y va a faltar un eslabón ahí. Y, y yo pensaba mucho en eso, porque no es algo, por decirlo así, liviano. El hecho de perdonar muestra también nuestra condición nuestra. Muestra si realmente somos cristianos o no, porque si no perdonamos vamos a ir en contra de lo que el Señor viene diciendo. Perdónense. Y, y en este día, para afianzar más este punto del perdón, quiero leerles este himno. En lo que meditaba, no sé cómo llegó a mi mente, pero la cosa es que llegó y quiero leérselos. El título es En el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día, en vez de una cruz, mi corona
Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y nunca les he pedido esto, pero quiero pedirles que se pongan en pie. Voy a leerles capítulo 53 de Isaías. Y a medida que lo voy leyendo, puedan prestarle atención y, y puedan reflexionar también. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue desechado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando en él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias también por haber terminado esta carta, el poder sustentarnos hasta ahora, y sé que nuestro futuro está contigo. Te pedimos, Señor, que puedas ayudarnos a que podamos estar conscientes, recordar siempre tu obra preciosa, recordar siempre a nuestro Señor Jesucristo, y que nos puedas, Señor, llenar de valor, Señor, de pasión
por alcanzar a otros y también por permanecer firmes nosotros. Ayúdanos en el compañerismo, ayúdanos a crecer también, Señor, en el conocimiento tuyo, que no perdamos el tiempo, que podamos confiar en ti, Señor, aún en situaciones difíciles, Señor, y que si desmayamos, Señor, y que si nos debilitamos, podamos tener al otro hermano, Señor, que nos anime, que nos recuerde también estas verdades. Y gracias, Señor, en especial por hoy, por este domingo, Señor, por el recordatorio de la Santa Cena, Señor, que hacemos cada domingo, Señor, y que podamos, Señor, salir de aquí y meditar, Señor, podamos pensar en tu obra, Señor, en lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, y cómo estamos siendo diligentes, Señor, en tu obra también. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por mis hermanos, y gracias, Señor, a ti, porque es por ti, Señor, que estamos acá. Es por ti que podemos permanecer en pie. En el nombre de Jesús, amén.